Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí, felices, contentos, ¿verdad? Expectantes de este bendito día, ¿verdad? Una vez más para reunirnos en Adasha, un programa, ¿verdad? Que es para edificarnos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Adasha, hemos hablado, si tú estás por primera vez conectándote, ¿verdad? Adasha es un nombre hebreo que quiere decir directamente, aquí te lo leo. Dice, es un símbolo de victoria y es la que tiene el gozo del Señor en su sonrisa. También dice que quiere decir un árbol de mirto. El árbol de mirto tiene la cualidad de que su follaje permanece siempre verde. Entonces, Adasha, en un contexto, hablamos de que a través de la palabra del Señor, a través de estar conectados como hijos de Dios, entonces el Señor quiere que nosotros seamos esas personas. ¿Qué personas? Las personas que a través de las adversidades, que eso viene para todas las personas, la vida eso trae, ¿verdad? Trae esos días grises, esos días nublados, esos días de tormento, esos días lluviosos, esos días muy copiosos, ¿verdad? Donde realmente nos sentimos agobiados, pero también tiene esos días soleados, esos días brillantes, esos días de primavera, donde hay éxito, donde hay bendición, ¿verdad? Pero en todo tiempo el Señor quiere que usted y yo nos mantengamos como mujeres así, felices, contentas, sí, pero aún en medio de la adversidad que nuestra confianza esté puesta en Dios. Dice la palabra en Jeremías 17:7, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes que echa sus raíces, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos mantengamos, porque entonces cuando venga el día del calor o de la sequía, como dice el mismo libro, terminando ese versículo, dice, y aún en el día del calor, en el año de la sequía, no dejará de dar fruto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos hoy a través de estar conectadas acá en este programa Adasha. Entonces lo que estamos haciendo es implantando la palabra del Señor en nuestro espíritu, porque es allí donde correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ahí vendrá la fortaleza, ahí vendrá la fe, ahí vendrá la esperanza, la seguridad, que aunque estemos pasando un valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando un día muy copioso, allí estará el Señor obrando a favor nuestro, creyendo que Él es fiel para venir y bendecirnos y ayudarnos, ¿verdad? Aún socorrernos, como dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos introducimos cerradas las puertas, ¿verdad? Como dice la palabra, también nosotros venimos y allí dice, entra a lo secreto y ven. ¿Y qué dice la Biblia? Ora a tu Padre. Entonces el Señor nos va a escuchar. Esa es la convicción que nosotros vamos teniendo, que en su soberanía, en su voluntad, Él hará lo mejor y nos guiará y nos ayudará para tener una buena salida, ¿verdad? La cual nos ha de bendecir y ha de bendecir a los nuestros. Pues bienvenidos a este programa Adasha a través del canal Dios TV Haciendo Evangelismo, Iglesia Cristiana Sendas Nuevas, ¿verdad? Ubicados aquí exactamente atrás de Tayasal. Te invitamos, ¿verdad? Para que tú te conectes los días viernes y hay una repetición el día sábado. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Hoy damos gracias a Dios por este hermoso día que nos permitió. Estamos culminando la semana y también, ¿verdad? Vamos hoy a platicar un poquito acá y el tema directamente que yo te quiero hablar es sobre Ruth, una mujer que mostró fidelidad. Fidelidad es un valor, ¿verdad? Fidelidad es un valor en la vida y nosotros nos tenemos que preocupar por mantener valores y por mantener principios. Y también en esta generación nosotros tenemos que venir y buscar, como quien dice, a un Eliseo, ¿verdad? Nosotros convertirnos en un Elías para un Eliseo, venir e impartir de nosotros, ¿verdad? Valores, principios, moral, ética, ¿verdad? Entonces es necesario
¿verdad? A través de la palabra del Señor, a través de lo que vamos creciendo espiritualmente, nosotros nos vamos dando cuenta de que hay mucho, ¿verdad?, integridad que hoy en día se pierde. Hablamos muchas veces y escuchamos allá afuera moral y ética. Y la moral es, ¿verdad?, donde nosotros miramos y estamos al ojo de alguien en lo externo, ¿verdad? Pero la integridad tiene que ver mucho, la ética tiene que ver mucho con la ética. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver con la integridad, porque en la ética es lo interno, es cuando estamos solos y no hay alguien que nos conozca, no estamos en un ambiente donde nos vean, o estamos solos y tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones ahí en lo solito, ¿verdad? Es ahí donde se muestra nuestra ética, decimos nosotros, pero es nuestra integridad, ¿verdad? La integridad de lo que pensamos, la integridad de lo que vemos, la integridad de lo que hablamos, ¿verdad? Y entonces acá hoy vamos a hablar sobre Ruth, esta mujer, ¿verdad?, que era una moabita, y nosotros sabemos que acá vamos a estudiar un poquito sobre la fidelidad trae bendición. La fidelidad trae bendición. Y hoy yo quiero venir, ¿verdad?, y lo vamos a hablar en el contexto tanto espiritual, como el contexto espiritual tiene que afectar lo natural, y también lo natural afecta lo espiritual. Y nosotros lo vamos a ver aquí. La raíz de Ruth no era una hija israelita, era una hija de la tierra de Moab. Y nosotros sabemos que Moab es una tierra que a los que conocemos Biblia o los que no, yo te quiero contar, Moab era una ciudad que no era amiga, por decir así, de Israel, sino era una enemiga directamente de Israel. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que vino el tiempo del hambre a Belén. Y entonces nosotros miramos que a lo largo de los años, esto no es nuevo, desde tiempos antiguos, los días buenos y los días malos siempre han estado y siempre van a estar. Los días de luto van a llegar a la familia, ¿verdad? A todas las familias de la tierra llegan. A los que conocen de Dios, a los que no conocen de Dios, a los que sirven a Dios y a los que no sirven a Dios, a los pastores como a los miembros de la iglesia, a todas las personas, a la persona empresaria como a la persona de aldea, de caseríos. Entonces a toda la persona de la ciudad, a todas las personas llega el día de la enfermedad o el luto, ¿verdad? Y así llegó el día donde hubo hambre, dice, hubo hambre, hubo escasez, hubo una situación fuerte, hubo una situación donde el empleo decayó, donde las finanzas vinieron, porque dice hubo hambre a la tierra de Belén. Y entonces dice que allí había una pareja que decidió dejar las tierras de Belén y se acercó a las tierras de Moab. Y cuando vemos acá era Noemí y su esposo. Y dice que Elimelech, ellos dos salieron de la tierra de Belén en busca de una mejor oportunidad. ¿Te trae eso sentido para los días de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuántas personas emigran de un lugar buscando algo diferente? Y nosotros nos podemos dar cuenta acá que ellos hicieron esto y salieron de la tierra de Belén. ¿Y qué quiere decir Belén? Quiere decir también la casa del pan. Y entonces dice que hubo escasez allí y ellos empezaron a emigrar, y ellos tenían 2 hijos, Quelión y Malón. ¿Y qué pasa? Dice que cuando ellos vinieron y pues obviamente se hicieron adultos y todo, no nos relata la Biblia cuántos años, ¿verdad?, a qué edad ellos salieron de Belén, pero dice la Biblia, ¿verdad?, que Quelión y Malón se hicieron directamente de una esposa, ¿verdad?, de unas mujeres moabitas, una llamada Ruth y otra llamada Orfa. Y entonces nosotros miramos acá realmente cómo viene. Y así empieza la historia, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y dice que bien, y a nivel, yo quiero contarte que Quelión y Malón quiere decir enfermizo y quebradizo. Entonces
todo a nivel espiritual y todo, ¿verdad? Entonces viene y ellos dice que enferman y mueren. También había muerto el esposo de Noemí y Noemí se queda viuda y aparte de eso mueren sus hijos. Y ella viene y estando allí con sus nueras, dice que empiezan a caminar y en ese caminar ella viene y les habla a sus dos hijas, dice ahí, ¿verdad? Dice la Biblia, ella los tomó por hijas y les dice que se vuelvan a su casa porque ella es muy consciente, ¿verdad? De que ella, aunque tuviera hijos, esperar todo el tiempo que ellos crecieran para que hiciesen un hogar con ellas y tener directamente descendencia, porque esa era la cultura anterior, ¿verdad? Donde si moría el esposo, pues el hermano venía, ¿verdad?, para dar descendencia a su hermano fallecido. Y ella es muy consciente de esto. Y entonces nosotros vemos acá, ¿verdad?, de que a nivel espiritual nosotros vemos cómo nosotros podemos buscar una ayuda y no pedir una dirección, ¿verdad? Y entonces acá Elimelech y Noemí, ellos no pidieron dirección, ellos no esperaron y en su momento podemos decir que ellos no fueron fieles a Dios, ¿verdad? Sino ellos tomaron su propio camino y empezaron a caminar, ¿verdad? Y empezaron y se fueron a unas tierras extrañas, ¿verdad? Y nosotros podemos ver de que nosotros en un momento así de escasez, sea la escasez que se llame, porque no la vamos a llamar únicamente escasez financiera o escasez económica. Puede haber una escasez, ¿verdad?, en una ruptura. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que hay personas por alguna situación, ¿verdad?, quedan viudas o se rompe una relación amorosa, ¿verdad?, una relación de pareja, ¿verdad? Y no darse el tiempo a sanar ese corazón, no darse el tiempo a perdonar, no darse el tiempo a ver qué cuestiones también, ¿verdad?, tuve que haber tenido yo y no darse el tiempo de sanar el corazón, no darse el tiempo de sanar esas heridas que pudieron haber pasado en esa ruptura y venir y emprender pronto un viaje a una nueva relación. Aquí no tiene nada que ver lo económico, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿y qué puede pasar? Que alguna situación muy parecida a la anterior, empecemos a pensar que en esta nueva relación va a pasar lo mismo, porque no hemos sanado heridas. Y entonces una situación tan pequeñita que se parezca a algo que se vivió en el pasado puede reabrir una herida y traer ya directamente a esto una pus espiritual. Y es ahí cuando es tan importante, ¿verdad?, que nosotros seamos sanos, que nosotros aprendamos a perdonar, que ejerzamos el perdón, el ejercicio del perdón, que lo ejerzamos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es doloroso? También. ¿Es de mordernos los labios? También. ¿Por qué? Porque el perdón va a venir y es solo una decisión, ¿verdad? No va a venir un sentimiento, no va a venir, no, sino realmente es una decisión del diario vivir, cuando tú y yo tenemos que aprender a perdonar, como dice la Biblia, ¿verdad? Y ese es un ejercicio de día a día, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones y las situaciones que vamos a tener que perdonar o que nos dolieron, regularmente van a ser de personas que les tenemos mucho aprecio, mucho cariño o tenemos amor por ellas, ¿verdad? Entonces es allí, ¿verdad? Y volviendo a esto, ¿verdad? Acá vino hambre a la tierra de Belén y Elimelech y salieron. Ellos sí conocían directamente quién era Dios. Y ellos se apartaron de ese lugar. Entonces nosotros miramos lo importante que es ser fieles a Dios. Nosotros conocemos la fidelidad de Dios, hemos visto la fidelidad de Dios. Ustedes que me ven del otro lado, si empezamos a recordar, creo yo que cada uno hemos visto situaciones fuertes donde hemos visto el amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia un amigo, hacia un hermano. Y podemos contar de las maravillas del Señor
Y es eso, ¿verdad? Lo que contamos, la fidelidad de Dios. Como Dios sanó a una persona con una enfermedad terminal, donde había un diagnóstico médico y donde Dios glorificó su nombre. Como hemos visto también cómo Dios ha provisto, ¿verdad? De salud. Como hemos visto cómo Dios ha venido y ha glorificado su nombre en una situación financiera, en una situación judicial. Entonces nosotros hemos visto la fidelidad de Dios, y que cuando vengan esos tiempos, ¿verdad?, de escasez como los que pudimos haber visto, que nosotros nos mantengamos fieles a creer que Dios es fiel para nosotros, que nosotros vengamos y que le pidamos a Él la dirección de qué es lo que tenemos que hacer, que cerremos, ¿verdad?, nosotros nuestro cuarto y oremos. Dice la Biblia: sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, y Él, que es rico, grande en misericordia, Él ha de tener cuidado para nosotros. Dice: sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, con rogativas, súplicas. O sea, aún la misma Biblia nos aconseja cómo orar, que demos gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y todo, dice la Biblia, ayuda bien para un propósito que hay para nuestras vidas. Lo que nosotros pasamos es una situación, sí. Lo que nosotros estamos pasando es una situación que trae dolor, que trae tristeza, que trae angustia. Es difícil para un papá que se queda sin trabajo, y es un papá responsable, ¿verdad? Porque él se preocupa, él se angustia por su esposa, por sus hijos, por él mismo. Es de mucha aflicción para una mamá que está sola, ¿verdad?, y que tiene niños a su cargo. Es difícil para una hija que tiene a una mamá, a un papá, a unos hermanos que están a su cargo, y solo ella es la del sustento. Y vienen estos tiempos, es difícil. Entonces, ese tiempo que fue difícil, también es un tiempo difícil en este tiempo. Pero nosotros tenemos una ayuda que se llama Jehová de los ejércitos. Escrito está en la palabra y dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será ayudado. La Biblia nos enseña a que tengamos confianza, a que tengamos esperanza en Dios. La Biblia nos enseña cómo orar, ¿verdad? No vengamos nosotros a querer salir corriendo, ¿verdad? Cuando nuestros pies, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra carne esté allí, y que allá está más fácil todo, que puede haber una ganancia ilícita, que puede venir, y tal vez alguien ha salido del alcoholismo, quizá alguien ha salido de las drogas, quizá alguien ha salido, ¿verdad?, de una situación de una práctica que no es agradable a Dios, ¿verdad? Hay prácticas que no son agradables a Dios. Dios ama al pecador, Dios ama a la persona que está cometiendo alguna práctica, pero lo que no ama es lo que está practicando, el pecado, ¿verdad? Y tal vez hemos salido de alguna situación así, y Dios dice, ¿verdad?, de que Él allí está moldeando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad. Incluso van a venir, ¿verdad? ¿Cuántas personas han caído directamente a causa de una muerte, a causa de una ruptura, a causa de un desempleo, a causa de una pérdida de lo que se llame? Vuelven directamente a esto. Y el Señor eso es lo que no quiere. Por eso es que debemos de permanecer escuchando, leyendo la palabra de Dios, porque es ahí, ¿verdad?, como dice acá Adaya, que aún en el día del calor, aún en el día de la sequía, no vamos a dejar de dar fruto. ¿Y qué fruto espera Dios de nosotros en esos días? La fe, la confianza, la seguridad, la fidelidad, la lealtad, la honestidad, la permanencia. Se oye bien bonito, pero permanecer creyéndole a Dios, permanecer, ser leales a su palabra, ser honestos delante de Dios, ser
directamente íntegros a su palabra y a Él. Y cuanto más también que lo reflejemos, ¿verdad? Van a haber situaciones que nos van a doler en la vida cotidiana, ¿verdad? Que aprendamos a ser hombres y mujeres fieles. Este programa, ¿verdad? Yo sé, dice Adasha, para la mujer, que nos edificamos en la palabra del Señor, sí, pero esta palabra, si ahí está tu esposo, si ahí está tu hijo, ¿verdad? Entonces esta palabra también edifica, que nosotros aprendamos a ser fieles, ¿verdad? Quizás nos tuvimos en algún momento dado a un buen compañero de vida, en un momento dado, ¿verdad? A un amigo que le llamamos del camino, ¿verdad? Hay amigos que permanecen desde muchísimo tiempo, y hay amigos que conociste en la secundaria y fueron muy buenos amigos y tú dijiste en ese tiempo, mi mejor amigo, ¿verdad? Pero hoy ya no está a tu lado. Situaciones diferentes, cambiaron rumbos de vida y se perdió esa amistad y no se siguió cultivando, ¿verdad? Entonces, y tal vez luego en un grupo de cocina, en un grupo de algún curso, y dijiste, es mi mejor amigo, ¿verdad? Y luego tal vez en la iglesia y dijiste, es mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y a lo largo de la vida hay situaciones, ¿verdad? Y entonces hay quienes se llaman BFF, ¿verdad? Best Friends Forever, mi mejor amigo por siempre, ¿verdad? Entonces, esas siglas tú las vas a ver y eso quiere decir Best Friends Forever, quiere decir mejores amigos por siempre. Y hoy por hoy no están. O dicen mi amigo del alma, ¿verdad? Pero nuestra alma, nuestras emociones son un sube y baja. Entonces, de verdad, a veces solo ponemos títulos, ¿verdad? Cuando nosotros podemos decir, tengo un compañero o un amigo de viaje y tratar, ¿verdad?, de cada uno, pero nosotros tenemos que saber que el amigo por siempre, el fiel amigo, es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, es el Señor Jesús, nuestro mejor amigo por siempre, ¿verdad? El único que debe tener ese título, amigos por siempre, es el Señor Jesús en nuestra vida, ¿verdad? A veces hablamos solo por una emoción y no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Pero acá dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y una de las semejanzas es parecernos a Jesús. Y entonces hoy estamos hablando de fidelidad. ¿A qué traigo yo a colación esto que hablé anteriormente? Que quizás así en el camino tú te topaste personas que tú fuiste la que oyó un secreto, la que vio y la que ayudó en algo especial. Y yo te digo, es tiempo de que tú seas fiel a esa persona, que tú seas fiel a tu hermano, no en Cristo nada más, sino a tu hermano biológico, que tú seas fiel a tu familia, que tú seas fiel al trabajo, que tú seas fiel a la iglesia, que tú seas fiel a tu liderazgo, que tú seas fiel a tus pastores. ¿Por qué? Porque pueden venir los tiempos de escasez, tiempos difíciles a la iglesia, tiempos difíciles al pastorado, tiempos difíciles al líder, tiempos difíciles a tu amigo, tiempos difíciles. No voy a hablar de quién descubrió tu secreto, porque eso corresponde a la actitud y a la acción y a la integridad de otra persona. Hoy estamos hablando de nosotros mismos, de que nosotros seamos los que vengamos y que querramos parecernos más a Jesús, que querramos nosotros parecernos más a lo que Él, a la fidelidad. Hubo muchos momentos para que el Señor Jesús en esta tierra no fuera fiel al Padre, pero Él decidió ser fiel. Él decidió ser fiel. El Señor Jesús es el que nos muestra la supremacía de la fidelidad. Recordemos cuando estaba en el desierto y allí vinieron ofertas muy tentadoras. 40 días de ayuno, tú te puedes imaginar cuánta hambre había en el Señor Jesús. Cuánta hambre, cuánta sed había, cuántas calorías había perdido, cuán deshidratado podía haber estado,
cuán demacrado se pudo haber visto su rostro, porque él estaba en el desierto. Él no estaba en un lugar, en un aposento, en una sinagoga. Él estaba bajo las inclemencias directamente del frío de la noche en el desierto, del calor abrumador en el desierto. Y allí vino la oferta tentadora del alimento, vino la oferta tentadora de la gloria, vino la oferta tentadora del poder. Y él fue fiel a lo que él creía. Él fue fiel a que él creía que Dios era el que le sustentaba, y que no solo le dijo al enemigo: de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Y entonces a nosotros pueden venir los días difíciles, pero seamos fiel a Dios, seamos fiel a nuestra familia. Sé fiel aún si hay aquí personas que por alguna situación se separaron y hoy ya no están junto al papá o a la mamá de sus hijos. Sean fieles directamente en mantener, en guardar el corazón de esos pequeños, en guardar. Si es cierto, quizá no te está proveyendo, quizá siendo irresponsable, pero sé tú fiel a guardar el corazón de tus hijos, a guardar que no crezca odio, rencor, resentimiento, porque entonces ahí estamos siendo infieles a la palabra de Dios. Y entonces acá, ¿a qué voy yo con esto? Que en la tierra de Moab no era Dios el Dios de ellos, ¿verdad? Allí había mucha práctica de pecado. Y acá, ¿qué pasó? Cuando Ruth y Orfa se acercaron a esta familia, sin duda alguna, ellos conocían a la hora de las comidas, a la hora de estar lavando, de estar haciendo quehaceres en la casa, ellos conocieron quién era Dios. Porque nosotros miramos que cuando, regresando a la historia, ¿verdad? Entonces nosotros miramos cómo Ruth viene y le dice a Noemí: no me ruegues que me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces ellos vinieron y plantaron una semilla sobre Jehová de los ejércitos en el corazón de Ruth, porque ella empezó a tener mucha fidelidad. Entonces acá nosotros miramos en esta relación de suegra y de nuera, y le dice: tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré. Y entonces nosotros miramos la fidelidad de Ruth. No la dejó sola, a pesar de que ella no le prometió nada a su esposo: yo me voy a quedar con tu mamá. No, sino de ella permaneció fiel. Entonces, fidelidad, estamos viendo este caso, pues, ¿verdad? De un caso extremo, y aquí esta mujer decidió ser fiel. ¿Y qué pasó? Cuando llegan a Belén, dice la Biblia, ¿verdad? Y nos muestra la historia de que la gente se conmovió, y ella empezó a trabajar por su suegra. Empieza y va a los campos y va a espigar, y ella es la que se convierte en esa hija, y va a los campos y encuentra, y cuando se encuentra en unos campos de Booz, el que va a ser próximamente su esposo, ¿verdad? Ve y allí ella le dan de comer, y ella siempre tiene un bocado que apartar, guarda siempre una ración para su suegra, y es la que le lleva ese sustento. Entonces yo te digo, tú y yo tenemos que venir y pedirle al Señor que nos ayude, al Señor Jesús que nos ayude a tener semejanza de Él, a tener misericordia, compasión, a tener generosidad, ¿verdad? Aquí miramos esto en Ruth. ¿Y qué pasa más adelante? Más adelante nosotros vemos cómo esa fidelidad, ella es recompensada, porque un día ella termina de ser la esposa del dueño de los campos, ¿verdad? Y de allí nace Obed, y de allí es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer moabita, aquella mujer que no pidió nacer en Moab. A veces hay situaciones que tú y yo no pedimos, que tú y yo no fuimos los que participamos, y posiblemente tenemos una consecuencia de algo atrás, y hoy nosotros solo somos parte de, sin que hayamos sido nosotros los que provocamos alguna situación adversa. Pero yo te digo hoy, acércate a Dios,
Acércate cada día más a Dios. Ruth se acercó a Dios. Ruth vio que había una manera diferente de vivir. Ruth tuvo esperanza y una confianza. Ella no decidió regresar a aquel lugar. No sabemos el contexto de cómo era la familia de Ruth, sino ella decidió un cambio, un rotundo cambio a su vida. Ella decidió ir y conocer al Dios que le habían mostrado. Y yo te digo hoy, hay un Dios todopoderoso, el Shaddai, el que puede hacer los cambios diferentes, el que puede traer un destino diferente. Tu generación puede cambiar. La generación de Ruth, aquella moabita, cambió, y su generación aún bien, y ella, de allí nace el linaje de nuestro Señor Jesús. Yo te digo, sé fiel a Jesús, sé fiel ahí donde tú estás, si estás lejos de tu familia, sé fiel a los principios, sé fiel a los consejos de tu mamá, de tu papá, a esos consejos de bienestar para ti, a esos consejos de bienestar de tu abuelita, a esos consejos que te dieron quizá en una escuelita dominical, a lo que el pastor sea. Sé fiel. Si ha venido el día difícil para el pastor, si ha venido el día difícil para el liderazgo que está sobre ti, y hoy lo ves que está agobiado por situaciones, sé fiel a los que un día levantaron tus brazos. Sé fiel y permanece. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú seas fiel y que permanezcas confiando en Dios, que permanezcas confiando en la seguridad que Él tiene planes de bienestar para ti y para los tuyos. La fidelidad traerá como consecuencia una bendición muy grande para tu vida. Aún las cosas que tú no te imaginas, Dios las quiere entregar. Dios quiere entregarte un camino diferente, una generación distinta. Aunque tú estés viendo personas en el alcoholismo, en la drogadicción, personas que no quieran nada con Dios, sé fiel a tu Padre y Él será fiel a ti. Del norte, del sur, Él traerá a tus hijos, Él abrirá puertas de bendición. Yo te digo, sé fiel, permanece fiel a Dios. En estos tiempos donde está creciendo la maldad, mantente firme, mantente permanente, mantente permanente a la palabra de Dios, a creer en Dios, que Él tiene el cuidado para ti y para los tuyos. El valor de la fidelidad trae como consecuencia bendición. Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Dios de paz te llene hoy de paz en el nombre de Jesús. Toda aflicción está terminando la semana, pero toda aflicción sea quitada hoy en el nombre de Jesús. Que la carga que tú tengas puedas venir hoy y entregarla. Entrégale allí donde tú estás. Entra allí y arrodíllate, entra allí a tu cuarto, a tu sala si estás solo, y si quieres llorar, llora delante del Dios verdadero, del Dios que escucha, pero del Dios que tiene amor, que tiene misericordia, que tiene gracia y que tiene favor, y esa oración va a ser contestada. Yo te digo, no hay una oración cuando vienes y te humillas delante de Dios que tenga una respuesta del cielo. No hay una oración, porque dice la palabra que el corazón que se humilla, el Señor no lo desprecia, no lo echa afuera, no te va a dejar afuera. Entra y allí arrodíllate delante del Dios verdadero, y así como un día Noemí caminó de nuevo a Dios, hoy te digo, regresa a sus caminos, regresa a leer la palabra de Dios, regresa a orar, regresa a congregarte, regresa a ser bendecida. ¿Por qué? Porque los días son malos, la maldad está aumentando, y solo Dios es el que nos va a ayudar. A través de su Espíritu Santo nos va a vivificar, nos va a ayudar para permanecer en Él. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te permita tener un fin de semana bendecido.
alegre, que puedas disfrutar con tu familia y empecemos a practicar el valor de la fidelidad, el valor que tiene la fidelidad. La fidelidad trae una consecuencia llamada bendición del cielo y va a traer también a tu vida satisfacción, ¿verdad? Porque vas a recordar los días en que pudiste hablar, en los días que pudiste declarar aquel secreto que te dijeron, pero fuiste capaz de ser fiel. Sé fiel a Dios, pero también sé fiel aquí en la tierra, a tu familia, sé fiel a la tierra también, ¿verdad? Sé fiel en esta tierra. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y te invitamos, si pudieras y quisieras congregarte, ¿verdad? Estamos acá en la Primera Avenida 7195, zona 3, Iglesia Sendas Nuevas, atrás de Tayasal, ¿verdad? Un día te invitamos, ¿verdad? El primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde, nosotros tenemos nuestra Adasha acá directamente en congregación. Que el Señor te guarde, que disfrutes de este día. Hasta pronto.